de acuerdo a la gráfica. La gráfica está hecha de acuerdo a la palabra de Dios, analizando cada uno de los puntos proféticos. Pero en esta tarde quiero hacerles un comentario acerca de cómo fue que se cumplió una de las profecías. Jesucristo dijo que, allá en Mateo 24, que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Entonces, respecto a ese evento que ya fue cumplido, la razón por que quiero comentarles esto es porque habrá algunas otras personas de ciertos movimientos religiosos y no religiosos que hablen respecto a estos temas, pero ocultando cierta información. Hasta este momento, entre los más destacados en interpretar el tiempo profético, no he encontrado a nadie que, no porque no lo sepan, yo creo que no les conviene, que pueda poner en orden los tiempos y explicar de acuerdo a la palabra de Dios. El cumplimiento de los falsos profetas fue después de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica había quitado, en la segunda etapa de la Iglesia, la Biblia a los cristianos. Había clausurado las iglesias cristianas y había perseguido o había puesto persecución a los cristianos. De esa manera la Biblia fue encerrada en aquellos tiempos romanos, cuando Diocleciano y Constantino cumplieron esta profecía, de la cual habla el mensaje de la segunda iglesia. Así es que después que se acabaron los 10 días de persecución, cuando Diocleciano y Constantino la cumplieron, fue en el principio de la segunda etapa de la iglesia, del 303 al 313. Diocleciano la impone y Constantino para la persecución. Pero luego empiezan los favoritismos, según la historia, con el cristianismo, hasta que llega a pasar a manos romanas. Hubo ya ahí arreglos, convenios. Y Cristo se refirió a ese poder que surgiría del cuerno pequeño, como la Iglesia Católica. El cuerno pequeño, que representa a Roma y a la Iglesia Católica, sale después de la división de Roma. Y entonces empieza el periodo en el 538 de nuestra era, cuando Justiniano decide que la religión del imperio es el cristianismo. Pero aquellos cristianos celosos de la palabra de Dios, que entendieron que el nuevo pacto consistía en guardar la ley de Dios, eran los que se rebelaban. Así es que más tarde, en el 538, lo que hicieron los romanos, una vez ya como iglesia y gobierno, fue matar a aquellos que aceptaron el nuevo pacto, de guardarse en santidad o vivir una vida espiritual, teniendo en su mente y en su corazón la ley de Dios. Por eso desde ahora y desde ese tiempo se ataca la ley de Dios, especialmente en el día de adoración, que en vez de que reconozcas a Dios, quieres que reconozcan a la bestia. En vez de que adores a Dios, quieren que adores a la bestia. Y quiero leerles acerca de eso. Vino una confusión desde ese tiempo con la Reforma Protestante y la Contrarreforma Protestante. Ignacio de Loyola, el objetivo de él, aceptado por la Iglesia Católica, era minar los países protestantes y ocupar sus púlpitos para enseñar las enseñanzas de Ignacio de Loyola. Esa nueva manera de supuestamente tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, en el cual se posesiona de ti el Espíritu Santo. Bueno, eso explica la historia, que eso es lo que enseña la doctrina. El hecho de que empieces a temblar y a caerte y a revolcarte y a tener esas cosas que ustedes ya saben, dicen que es porque te está purificando el Espíritu Santo por los pecados que tienes. La palabra de Dios no enseña eso, pero eso fue lo que inventaron.
y otras cuantas cosas más. Pero ese no es el punto ni el tema de hoy. Lo que quiero decir es que con la Reforma Protestante vino una confusión, ya que en la Reforma Protestante fueron 4 o 5 los líderes, o las reformas, o los personajes que tomaban diferentes las escrituras. A grado de que se le pidió a Martín Lutero que hablara con Calvino y se pusieran de acuerdo, y no quisieron. Desde ese momento estamos mal, porque el Evangelio solamente es uno. Y el pueblo de Dios es de un solo pensar y de un solo sentir. Pero sí estaba escrito que sucedería. La iglesia no se quedó quieta y empezó con la contrarreforma protestante, que es donde entra Ignacio de Loyola y salen esas nuevas doctrinas. Ahí es donde empieza a salir los profetas teniendo visiones y teniendo sueños, como lo hizo Ignacio de Loyola. Así lo hizo Ana Lee, así lo hizo Elena de White, así lo hizo Joseph Smith y cuántos más. Allí fue donde empezó la confusión por los falsos profetas. Y se han levantado organizaciones hablando y hablando, pero el punto al que yo les quiero comentar es este. El catolicismo te enseña un 50% de verdad, y el cristiano, y aún el no cristiano, se puede dar cuenta que envuelven mucha mentira más que la verdad. Los protestantes, cualquier denominación, porque los protestantes se hicieron ramas, vamos a decir que te presentan un 70-75%. Vamos a decir que otros, como los bautistas o los adventistas, más apegados a la palabra de Dios, pero te presentan un 80 o un 90% de la palabra de Dios. Y esos son los que son más peligrosos, porque te hablan tan apegados, para aquellos que no conocen la verdad, los miran tan apegados a la palabra de Dios que les parece que está muy bien. Pero te esconden, vamos a decir, un 10% de la verdad. Y una de las señas es esta, una de las características. Por decir un punto, los diezmos, que consistían en comida y en bebidas y estaban relacionados con el templo, puesto que ahí se deberían de practicar, no es el mismo que practicamos hoy. El que se practica hoy, aunque yo no lo practico ninguno de los dos, es el tributo que impuso Roma allá en los tiempos de Constantino para levantar iglesias católicas. Y con esos pensamientos, y desde ahí, esa copa con vino que trae la mujer que se sienta arriba de la bestia, que representan esas doctrinas para tener todos aturdidos al pueblo de Dios y al mundo entero. Por eso el mensaje del capítulo 18 llama a su pueblo a salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque están muy confundidos por esa clase de doctrinas. Vamos a ver Mateo 7, 21 en adelante. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos movimientos religiosos nos andan hoy haciendo invitaciones? Vengan a la campaña de sanación y de maravillas y de milagros. ¿Es a esos a los que se refiere la palabra de Dios? Debemos de tener mucho cuidado. Y ese es el comentario que yo les quería hacer antes de entrar a los estudios, cuando vamos a agarrar paso por paso, punto por punto. Los veo en el siguiente video. Que Dios los bendiga.